todos y todas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos hoy a contar con la presencia de personas, pensadores del mundo del trabajo, que seguramente van a generar reflexiones en el auditorio. Tenemos la fortuna de que hoy nos escuche y a quienes por supuesto estaremos dispuestos también a escuchar. Esperamos que eso suceda, que haya una interlocución entre las personas que participan del evento y los expositores. Vamos a iniciar esta primer parte con las conferencias del doctor Maximiliano Garcés del Brasil, que nos va a presentar la denominada Contrarreformas Laborales y Violencia Estatal en Brasil y Latinoamérica, estrategias de lucha y resistencia, para posteriormente escuchar al doctor David Duarte de Argentina con la conferencia titulada La supeditación de la economía al derecho. Damos entonces paso al doctor Maximiliano Garcés, quien cuenta con 15 minutos para su exposición, y posteriormente recibiremos una ronda de preguntas para que él las atienda. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludo mi querida amiga y presidenta Luisa, el compañero David, saludo al compañero Landelino, que está organizando un encuentro bellísimo, y todos mis amigos y amigas de ALAR, del Movimiento Obrero de Guatemala. Y dedico esta ponencia a Gustavo, que descansa en paz, y sus queridos papás Alain y Lilia. Esta ponencia será también una homenaje a los compañeros rusos que hace 100 años produjeron algo que yo pienso que es fundamental para el derecho laboral de Latinoamérica, la Revolución Rusa. Toda la análisis terá como fondo la revolución, y yo intentar probar que no existiría derecho laboral en Latinoamérica como conocemos si no fueran los compañeros bolcheviques de 100 años atrás. Y con mi tiempo de 15 minutos yo seré tan disciplinado cuanto un brasileño puede ser. Y en mi opinión, las consecuencias de la Revolución Rusa fueron mucho más allá de Rusia o de Europa. Por la primera vez en la historia de la humanidad fue posible probar que era posible el proletariado crear un nuevo sistema económico y por la lucha y las armas obtener el poder. Eso creó consecuencias gigantescas en todo el mundo y un miedo gigantesco de los dueños de los poderosos, con miedo que eso podría pasar en otros sitios. Entonces empezó una competición ideológica y siempre este miedo de que otros revolucionarios irían a acabar con el capitalismo en otros países. ¿Y qué fue el derecho laboral? Fue fruto de muchas huelgas, de mucha lucha que fue hecha, muchas de ellas inspiradas en la Revolución Rusa, pero también fue un arreglo de clases, una conciliación, una propuesta que los dueños ofrecieron a los sindicatos, al proletariado. Ustedes reconozcan que el sistema vigente será el capitalismo y nosotros vamos a aceptar condiciones mínimas de exploración. O sea, existirá exploración, pero no superexploración. Y entonces los obreros aceptan de no intentar tomar el poder por fuerza de las armas. Entonces, el derecho del trabajo es una conquista de los obreros, pero también es una conquista de los patrones de poder perpetuar el sistema capitalista. La próxima. Y aquí, ¿puede volver, por favor? Entonces, el derecho del trabajo, que creo que está cortado una parte de abajo de la presentación, tiene esta dicotomía. Una conquista y también
aceptación de un sistema terrible que es el capitalismo. Pero eso durante muchos años permitió la creación de derechos laborales en Latinoamérica, construcción de un Estado social democrático de derecho en Europa, algún tipo de socialdemocracia en algunos países, y en Latinoamérica conquistas muy pequeñas, pero con algún tipo de capacidad de los obreros de organizar. Pero después que se cae el muro de Berlín, después que se cae el bloque soviético, no existe más esta competición ideológica. El único sistema que existe en vigencia es el capitalismo. Entonces, este miedo que los dueños tenían que otra forma de organización económica de la sociedad podría existir, se acabó, por lo menos temporariamente. Ojalá tengamos en algún momento de nuestras vidas o de nuestros niños otro tipo más decente de organización de la sociedad, pero eso pasó que los dueños sintieron que, como no existía más competición, podrían quebrar aquel acuerdo de clases y pensar en destruir este mínimo de los mínimos que es el derecho laboral. Y aquí está una frase de Gramsci que creo que sintetiza muy bien el momento que pasamos. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, en ese claro oscuro surgen los monstruos. Son los monstruos del neoliberalismo más loco y que permitieron que en Brasil hoy tengamos una dictadura. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Yo voy a ser un poquito más sencillo por cuanto del tiempo, pero después quien quiere tiene la ponencia estará disponible por internet. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Hubo mucha resistencia en Latinoamérica, el sistema neoliberal, ¿no? Muchos ejemplos en Brasil, en Chiapas, en muchos sitios. Próximo, por favor. La cantidad de gobiernos de centro-izquierda que fueron elegidos en Latinoamérica cuando había un proceso neoliberal fuerte en Europa, y nosotros podríamos obtener algunas conquistas que después, próximo por favor, después vimos que eran muy poco sustentables. Próximo por favor. Muchas conquistas fueron detenidas en Brasil por derechos laborales y el sueldo mínimo es un ejemplo muy importante. La disminución del índice de Gini de Brasil, 32 millones de personas que se sacaron de la pobreza. Por esa conciliación de clases permitió muchas conquistas, pero sin serem sustentadas. Próximo, por favor. E esses monstros de Gramsci que vimos há pouco se transformaram em um golpe de Estado que se passou em Brasil. Próximo, por favor. Sigamos, em Brasil temos 7 famílias que controlam a imprensa do Brasil, sistema tributário altamente regressivo, sistema eleitoral que impede que os trabalhadores tenham voz no parlamento, estrutura agrária quase medieval. E o pouco que tivemos está sendo destruído agora por conta do golpe de Estado. Próximo, por favor. Temos uma situação incrível que parece uma película de ciência ficção. E agora vamos ver uma pequena película que sintetiza um pouco de maneira bem-humorada que se passa em Brasil hoje. Próximo, por favor, se pode. Teve de exterior minha casa inteira. Sim, claro. Nosso seguro cobre danos causados por tempestade, granizo, raio e vendaval. Ótimo. Aceita uma sugestão? Eu acho que eu tenho um produto mais interessante para o senhor. Qual que é? Por que o senhor não compra o deputado? Deputado? O senhor compra o deputado e manda ele fazer uma lei que obrigue o governo a indenizar o senhor em caso de vendaval. Mas por que lei de deputado me protege mais de vendaval do que a pólice de seguro?
porque se o deputado mexer os pauzinhos direitinho, nem precisa de vendaval porque você vai ganhar o dinheiro. Olha, interessante. É produto novo? É um antigo, mas era menos divulgado. Bom, se você acha que assim fica mais seguro... Até um tempo atrás eu diria 100% seguro, mas hoje em dia com a Lava Jato existe a possibilidade do seu deputado ser denunciado, caçado, preso, né? Isso vai ficar descoberto. Ah, mas aí fica complicado, né? Para proteção complementar, eu sugiro que o senhor compre também o ministro do Supremo. Ah, aqueles que usam a capa por baixo? Isso. Esse deputado foi preso, o ministro anula, pede pistas, alega foro privilegiado. Entendi. Pode colocar o ministro aí também, então. Tá, tem porém. Qual? Opinião pública. Se o povo não gostar e for pra rua, aí a coisa complica. O ministro pode dar pra trás. Vixe, mas aí como é que eu me protejo? Compre também o jornal de grande circulação. O jornal faz os editoriais favoráveis, dizendo que a denúncia era frágil, que o ministro estava certo e é preciso preservar as instituições. Acalma os ânimos. Que ótimo. Coloca um jornalão então aí. Ok. Então, com deputados, Supremo e grande imprensa, o seu telhado está mais que garantido. Pode até ser telhado de vidro. Posso ajudar em mais alguma coisa? Ah, bom, já que eu tô aqui, a gente podia botar um seguro de vida, né? Ah, não vai ser possível. Por quê? Porque desde que o Trump foi eleito, a gente não assegura mais a vida de ninguém. Está difícil de ser um advogado no Brasil sem ser completamente cínico, por isso estou tentando resistir. O golpe de Estado foi basicamente um golpe não contra Dilma, pero contra a classe operária, que se passa em Brasília, algo sem precedentes no século XX ou XXI, em qualquer sítio do mundo. Nem mesmo Pinochet, com todos os tanques, nem mesmo Thatcher, nem mesmo na Argentina, com 30 mil mortos e desses casos 18 mil sindicalistas mortos, foi possível fazer algo que se passou em Brasília. Eu hago só referência à brilhante ponência de meu companheiro Felipe Vasconcelos para o conteúdo da reforma laboral, por conta da falta de tempo, pero para permitir que exista um golpe tão absurdo assim e retrocessos gigantescos, necessário também o terrorismo de Estado. Agora pode passar um pouco adelante, por favor. Estou sendo mais rápido porque imaginava que tendria mais tempo do que 15 minutos. Um pouco mais, por favor. Então, estamos tendo uma polícia extremamente violenta em Brasil e o golpe, aqui se pode voltar na pantalla anterior, o golpe, algo que será, eu tive uma apresentação da Câmara de Deputados de Brasil, representando a LAR, que deputados estavam muito enojados. Pode voltar, por favor? Pero aí na pantalla aqui, que creio que mostra que a reforma laboral será contra também os dueños, em verdade, porque o que vão fazer é querer destruir a economia do Brasil. E pode voltar, por favor? Aí uma... Sim, exato. Há pouco tempo, o presidente do Banco Central Europeu considerou que a principal razão para a decadência econômica da Europa é exatamente a precariedade laboral, que está destruindo a capacidade de compra da classe obrera e do consumo e da economia. Então, agora vamos ver o que se passa em Brasília, o terrorismo de Estado, que está sendo uma parte importante para poder impedir que a gente lute por seus direitos. E vamos ver um outro vídeo muito curto, que foi uma preparação militar da Polícia Militar do Estado original, em Curitiba. Isso, um treinamento que é feito nas calles da cidade, de maneira pública. Tem leyendas em espanhol. Se há algum ninho acá, eu quero que o saquem da sala, por favor. Por favor.
hace algunos meses hubo un masacre terrible de trabajadores por la policía militar, el estado de Pará, y el día siguiente del masacre la policía organizó una manifestación en solidaridad a los asesinos. Entonces, algo que está pasando, invasiones de sindicatos, algo que en cotidiano de Brasil estamos mirando. Ahora vamos un poco para la parte del qué hacer, pero creo que muchos de acá estaban presentes cuando mi compañero Felipe Vasconcelos apresentou su ponencia y que habló sobre el derecho de resistencia, la necesidad de una postura heterodoxa de la clase obrera por cuenta de ofensas tan radicales. Y mi presidente acá me cuenta que el tiempo casi acaba, entonces las maneras de resistir apresento basicamente que mi compañero Felipe apresentou y podemos seguir un poco más, por favor, está casi acabando. Aqui uma frase desta película que muitos viram: o movimento obrero em Brasil tem grandes poderes e com isso tem grandes responsabilidades. E o movimento obrero do Brasil tem muito mais poder do que em geral eles imaginam. Isso é um exemplo de como é a negociação coletiva e a luta cotidiana de uma organização obrera. Em geral, tentar utilizar a huelga contra os dueños. A próxima, por favor. A próxima. Pero há maneiras muito mais sofisticadas que os trabalhadores dos sindicatos podem fazer. Isso seria algo que tomaria muito tempo, pero é uma lógica. Há um professor de Massachusetts que aí tinha um curso com ele. Ele é um consultor de entidades sindicais quando lutam contra grandes corporações. Ele ensina a necessidade que os sindicatos possam fazer um inferno contra a vida das empresas que são violadoras de direitos, utilizando todas as possibilidades. Então, pressionando um boicote, pressionando contra o conselho de administração, pressionando contra os centros de poder, os consumidores, os problemas que a empresa pode ter de deudas, de onde vem sua matéria-prima. Então, é um exemplo de como não se limitar só à huelga, e para isso se necessita conhecer o inimigo. Em geral, muitos sindicatos não sabem o que se passa com as empresas contra quem litiga. Próximo, por favor. E estamos muito animados com a capacidade da classe obrera de superar desafios. Já a classe obrera do Brasil, na América, enfrentou ditaduras e pudo destruí-las. Tenho muita esperança que isso se vai cambiar, e durante as perguntas podemos continuar um pouquinho mais. E quero agradecer a solidariedade que eu obtive dos companheiros que lutam contra o golpe de Estado do Brasil, em companheiros de toda a Latinoamérica e de todos os países que têm entidades afiliadas a lá. Os companheiros da Prata têm hecho muita luta, e com a ajuda de companheiros não só de lá, mas de outros países, como the National Lawyers Guild, a COL de Canadá, que tem hecho trabalhos muito importantes, e estamos prontos para a luta e conto com os outros, e muitas graças. Eu queria fazer uma homenagem à Revolução Russa. Iria passar um pouquinho de despacito em russo, pero mi tempo acabou, então queda para o outro. Graças, amigos. Que la persona iba al contrato por necesidad y que esa necesidad lo sometía a una dependencia de quienes detentaban los bienes de producción. Pero a su vez, en ese contrato, esa persona ponía su cuerpo, su integridad psicofísica a disposición del otro. La siguiente, por favor. El tema del sistema capitalista como tal, con sus oscilaciones y sus cambios, Palomeque mencionaba que fue una compañera de viaje histórica del derecho del trabajo y la economía, y por lo tanto la crisis también hacía que esta ambivalencia generara
permanentemente luchas, marchas y retrocesos. Como bien decía, esa revolución de 1917 también se plasma constitucional en México, donde los derechos de los trabajadores tienen rango constitucional para que no quede a disposición de la democracia representativa, siempre fluctuante y cambiante según los momentos económicos y políticos. Se da con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Esa es la conquista que tienen los trabajadores como derecho social. Pero todavía faltaba un tramo más después de la Segunda Guerra Mundial, y con la Declaración de Filadelfia aparece la justicia social como concepto incorporado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, y ese año 44 da inicio a los llamados derechos humanos. Singheimer ya decía en 1922 que es el derecho del trabajo un derecho de la distribución, y por ende siempre había interferencia entre la economía y el derecho laboral. La siguiente, por favor. El tema es que en 1944, mientras se hacía esa declaración de principios, de esa justicia social reconocida a nivel mundial, se crea allí los organismos internacionales de crédito. Y se pone el dólar como moneda internacional porque tenía un respaldo en oro. La siguiente, por favor. La siguiente. Siempre se ubica la crisis mundial y la terminación o la culminación del llamado estado de bienestar con la crisis del petróleo. Pero yo creo que el problema radica antes. Es decir, el mantenimiento de la guerra de Vietnam para Estados Unidos le salió un costo muy alto. El presidente Lyndon Johnson se negó a financiar el conflicto con los impuestos, y como el sistema de Bretton Woods no exigía una proporción de reserva, pudo financiar toda la guerra de Vietnam con el gasto deficitario, a través de empréstitos. Pero esos empréstitos Estados Unidos los pagaba con dólares. Dólares que emitía Estados Unidos, que imprimía Estados Unidos. Fue una realidad que fue más la guerra del déficit, y para colmo el presidente incluyó en su programa la llamada Gran Sociedad. Así estableció una política de guerra y bienestar social que obligó al país a pedir prestado grandes cantidades para financiar la guerra en el extranjero y los programas sociales nacionales. La siguiente. Esto iba a provocar un excesivo gasto público. La siguiente. Cuyo gasto total es de 300.000 millones de dólares. La mitad de esa cifra es la que correspondía a gastos militares y la otra mitad a gastos colaterales derivados de la guerra. Llega el año 71, Nixon solicita autorización al Congreso para emitir billetes de dólar para seguir manteniendo esa guerra en Vietnam por el excesivo gasto público que implicaba. El anterior, por favor. Y esto hace que Nixon, asesorado por Milton Friedman, decreta la inconvertibilidad del dólar. Esto es que deja de tener respaldo en oro, con lo cual se empieza a emitir el billete de dólar sin respaldo. La siguiente. La emisión excesiva de billetes circulantes podía provocar inflación, y entonces era necesario colocar estos papeles al exterior. Y aparece toda una teoría económica que ya venía forjándose desde hace mucho tiempo, donde este asesoramiento que tenía Nixon, la siguiente por favor, hace que se empieza a hacer políticas de restricción de gasto público, y generando allí un recorte de gastos, donde se empieza a privatizar la salud, se promueve la privatización de la educación, y estos derivan de la escuela de Hayek, la escuela austríaca de la economía. En el año 64,
el Banco de Suecia crea un premio que hoy se llama como Premio Nobel de Economía, pero no es el creado por Nobel. Esto lo crea el Banco de Suecia y se le llama erróneamente Premio Nobel de Economía cuando no lo es, sino que no es la institución, sino que es el Banco de Suecia. En el año 74, von Hayek es ganador de este premio, año 76 su discípulo, Milton Friedman, año 91 Roald Cassel y año 92 Gary Becker, que se lo caracteriza por decir que la manera de generar empleo es bajando salarios. En el caso de Hayek, que es el maestro de todos estos cuatro economistas que son centrales para lo que nosotros hoy conocemos como neoliberalismo o pensamiento económico neoliberal, decía que respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, dice: el documento entero está redactado en la jerga propia de la mentalidad organizacional que uno espera hallar en las declaraciones de los dirigentes sindicales o en la Organización Mundial del Trabajo. Dicha jerga no está para nada de acuerdo con los principios en que se basa el orden de la gran sociedad. Claro, la pregunta es cuál es ese orden. La siguiente, por favor. Sobre el alcance de los derechos humanos decía Hayek: tales derechos no podrían traducirse en leyes coercitivas sin destruir al mismo tiempo el orden de libertades a las que apuntan el derecho civil tradicional. Cuando habla de esto, está hablando de la construcción del derecho de propiedad, y obviamente que cuando hablamos de derechos sociales se tiene que hablar de la distribución del ingreso. Por eso el derecho del trabajo es una técnica y una forma de la distribución del ingreso, y una forma y técnica de distribución del ingreso a través de conflicto, negociación, convenio colectivo. Esa es la forma de distribuir el ingreso, y así es como se construyó el derecho del trabajo. La burguesía o la democracia representativa es la que después va trasladando esa conquista que los trabajadores obtenían a través de la huelga en normas, en leyes. Y esto es lo que después llega a la construcción, como decíamos, de la Constitución de México, pero es el conflicto del siglo XIX la que genera el escenario del derecho del trabajo, el escenario propicio. Y obviamente que al ser la técnica de distribución, donde si no, en el capital es donde hay que obtener. Pero ahí es donde Hayek dice que se altera el óptimo de Pareto, en una distribución ficcional creada, donde si yo distribuyo, altero ese óptimo. Lo que pasa es que la asignación original de recursos nunca está definida, o sea, es como si eso hubiese quedado congelado y nunca se tiene que dar esa distribución, porque a donde yo altero esa distribución no hay inversión. Y hasta la década del 70, en Estados Unidos se ponía el acento en la demanda, en la política keynesiana. El tema es que a partir de allí, con la política monetarista, se pone el acento en la oferta, llevando adelante un pensamiento de Say, donde decía cada oferta genera su propia demanda. A partir de ahí es esta construcción, ¿no? Por ejemplo, Milton Friedman afirmaba que la obligación moral de los directivos de la empresa es generar beneficios para los accionistas, y que, por lo tanto, usar sus recursos para satisfacer otros fines. ¿Cuáles son los otros fines? Por ejemplo, un aumento salarial, mejoras de condiciones, o atender a la seguridad e higiene, donde hay que invertir en la empresa para cuidar la integridad psicofísica de la persona que trabaja. Roald Cassel es el constructor del llamado análisis económico del derecho. Él decía que no puede ser indiferente al orden jurídico la búsqueda del óptimo económico según permitan los comportamientos más aproximados con ese óptimo. Supone que las instituciones jurídicas tienen un fundamento económico y que es el de abaratar los costos de transacción. La siguiente. Este otro premio Nobel de Economía del año 92 decía respecto de que él consideraba el altruismo humano hacia los semejantes una condición de supervivencia para las numerosas especies, y por lo tanto ha sido seleccionada genéticamente
y que es la verdad para lo que es la verdad para el animal debe ser verdadero para el hombre. Es decir, esta construcción a partir de las ciencias biológicas nos representa o nos evoca al pensamiento hitleriano, al pensamiento nazi, en cuanto a el análisis positivista a través de la ciencia de la biología, donde el manual de la juventud hitleriana decía: modelamos la vida de nuestros pueblos y nuestra legislación de acuerdo con los dictados de la genética. Es decir, lo que cierra o encierra detrás todo este pensamiento ideológico, económico, es una ideología nazi. Por favor, la siguiente. Adrián Supiot escribe un libro, Análisis Antropológico del Derecho, o Homus Juridicum, y apunta en que el derecho tiene una construcción histórica, cultural, y que por eso hay que enfocar el derecho a través de un análisis antropológico y no caer en estas leyes o normas de las ciencias biológicas o de las ciencias duras para analizar las relaciones entre las personas. Esta idea, él decía, son verdades muy simples que los horrores de la Segunda Guerra Mundial habían traído a la memoria de los hombres y que actualmente olvidan los juristas, que retoman los ideales positivistas anteriores a la guerra y que pretenden, en nombre de la ciencia, que toda elección de valores depende de la moral individual y debe permanecer ajena a la esfera jurídica. El derecho natural le ha cedido a la ciencia económica el lugar de fundamento del derecho contractual, y la eficiencia cumple el papel de criterio de valoración que antes desempeñaba la justicia. La siguiente. La siguiente, por favor. Cuando en el 2003 asume Néstor Kirchner y se da un proceso en el panorama latinoamericano que recién señalaba el compañero, Garibay, que vino preocupado a la Argentina, invitado por el diario La Nación, a dar una charla diciendo que esa política neo-keynesiana que estaba ensayando el kirchnerismo en Argentina iba a traer serios problemas. El diario La Nación le hace una entrevista a este economista y él responde que falta mucho para la recuperación de Argentina tras los fracasos neoliberales que nosotros habíamos iniciado en el año 90 y que desembocaron luego en el 19 y 21 de diciembre con la gente en la calle diciendo que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Luego dice Gary Becker: los mercados no son perfectos, las cosas pueden ir mal y hay crisis, hay ciclos económicos, pero la mayoría de las crisis sería que hemos visto en los tiempos modernos o en la historia que deberían a malas políticas gubernamentales. Es decir, se corre de lo que podría ser el fracaso de esa ciencia económica o ese pensamiento económico, atribuyéndose el problema a la política. Y entonces el periodista le pregunta: ¿cree que esa crisis era predecible? Creo que lo que se puede decir ahora es que si uno ponía atención a la deuda externa en dólares que se estaba acumulando, en Argentina por cierto, y se veía cuán importante era la relación con los ingresos del gobierno y el Producto Bruto Interno, entonces sí era algo predecible. La inmensa deuda, tanto de las provincias como del gobierno central de Argentina, era en dólares. Estados Unidos tiene una deuda enorme en dólares, pero nosotros podemos imprimir dólares, la Argentina no, y ese fue su mayor problema. Este, que es Premio Nobel de la Economía, resuelve los problemas emitiendo billetes. Imagínense si ustedes todos los problemas económicos que tienen los resuelven emitiendo billetes en su casa. ¿Se dan cuenta de el absurdo y en manos de quién estamos? El tema es que el derecho del trabajo es quebrantado decididamente por el análisis económico del derecho, por su íntima relación con la distribución del ingreso, y este análisis económico necesariamente tiene una directa incidencia negativa en materia laboral y como tal resulta un argumento legitimador de las medidas de flexibilización y de regulación de las normas de trabajo. Yo tengo que concluir, tendría más cosas para decir, pero quedará para otra oportunidad. Lo que sí quiero
hacer hincapié o resaltar que uno escucha de estos economistas, los cuales después repiten los políticos sin saber lo que están diciendo, que hay que generar condiciones necesarias para la inversión extranjera. Esto es un disciplinador social, es decir, condiciones en términos competitivos a nivel mundial. ¿Qué significa? ¿Qué significa generar condiciones para la inversión a nivel mundial? Que nos tenemos que parecer a países que no respetan normas mínimas, a países que no respetan ni siquiera los mínimos derechos y tienen esclavos trabajando. ¿Cuánto es el costo de los productos que son elaborados por esclavos o personas sumidas en la servidumbre, como son los países o muchos países del sudeste asiático? Entonces, en los costos competitivos, o para generar precios competitivos, tendríamos que asimilarnos a aquellos. Y esto es lo que ha emprendido Temer en Brasil. Y esto es lo que pretende Macri en Argentina. Esto sale de una misma cabeza, sale de un mismo pensamiento, con un problema adicional. Los medios masivos de comunicación están en manos de empresarios. Allí los trabajadores no tienen voz, solo hablan los empresarios. La llamada opinión pública es la opinión de los patrones. Abramos los ojos ante esto. Muchas gracias. Al señor expositor, agradecería sus comentarios respecto a la evolución del derecho del trabajo en toda Latinoamérica, principalmente en Centroamérica también, que es un nicho de mercado donde la mano de obra tiende a ser, pues, obviamente mucho más barata, pero más barata es en Sudáfrica, en el sur de Asia, pero esta corriente neoliberal, ¿qué tan real qué tan palpable puede ser para Latinoamérica en un corto plazo, hablando de 10, 15 años? Pensando en que hemos tenido en toda Latinoamérica, se han tenido problemas en el seguro social, el servicio de salud pública también han tenido sus falencias, y también la tendencia de apretar el presupuesto, apretar el salario hacia la clase trabajadora. Gracias. Sí, el tema es así. La filmina siguiente mencionaban qué es lo que pasaba después. Es decir, después de este periodo de la crisis del 70, aparece el llamado Plan Cóndor, donde lo que hace es un operativo de aniquilamiento de todos los movimientos sociales de Latinoamérica. De aniquilamiento de todos los movimientos sociales en Latinoamérica. Las teorías de Milton Friedman son aplicadas en Chile en el momento en que Pinochet hace el golpe de Estado en el año 73. 3 años después lo implementa Videla, también en Argentina, un plan económico de similares características. ¿Cuáles son esas características? La suspensión de los derechos de los trabajadores, pero algo que es más importante que los derechos: hacer desaparecer a representantes sindicales que son la punta de lanza para conseguir derechos, defender los conseguidos y poder lograr una mejor distribución del ingreso. Si no tenemos un movimiento sindical que tenga este objetivo, jamás vamos a obtener de la burguesía la posibilidad de que los trabajadores puedan desarrollarse como seres humanos a través de una vida digna o tener un proyecto de vida digna. ¿Se entiende? Entonces, esto que nace en esa época y que se plasma en toda Latinoamérica a través de distintas dictaduras, sembrando el terror, con la recuperación de la democracia y como forma de dar contenido de derechos a las personas, se rescatan los derechos humanos que Europa había desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y se plasma en toda Latinoamérica y se va construyendo nuevamente un sentido para darle contenido al derecho del trabajo que quedó estancado.
Por lo tanto, la única bisagra que tenemos de sostén en este momento es la internacionalización de los derechos humanos, la exigibilidad de los derechos humanos, exigir que las constituciones y los tratados de derechos humanos sean realizables en la realidad de cada una de las personas que lo necesitan. Y esto es lo único que tenemos. Lo otro son los jueces, que tienen que tener en eso un compromiso social, un compromiso con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Para esto la Constitución Política de Guatemala, en su artículo 46, hace obligatorio y exigible los tratados de derechos humanos. Y allí tenemos que ver que no hay posibilidad alguna y es contradictorio a todo pensamiento liberal o neoliberal el contenido de esos tratados de derechos humanos. Por aquí, allá y acá esas dos preguntas y terminamos ahí bien. Muy buenas noches, honorables licenciados, compañeros. Ante todo, licenciado, qué gran opiniones suyas las que usted ha dado, porque en 4 años de estudiar acá nunca he conocido a un abogado que maneje con tan eficacia temas que se consideran latentes, y más latentes en el sentido de que si se tocan, manifiestan tanto una interferencia tanto para el público como el miedo para otros, porque son temas tabús tristemente en Guatemala. Ya lo que viene mi pregunta, ¿cómo, aún mejor dicho, las universidades públicas como lo es la San Carlos, como es, lo ha demostrado la historia, la Facultad de Derecho, con tanto mártir muerto por los derechos sindicales, un ejemplo, el gran Mario López Larraín, que tristemente fue muerto por defender los derechos sindicales, tiene aún la eficacia para poder volver a ser el paradigma de los movimientos sindicales, o deben ser los movimientos sindicales quienes deben luchar por aparte y nosotros los universitarios quedarnos solo como intelectuales que manifiesten las ideas para que puedan realizarlas ellas? Muchas gracias, licenciado. Primero voy a la primera intervención. Creo que el legado de Mario López Lagabre es fundamental. Me parece en ese sentido que ustedes investiguen, analicen y piensen su actividad académica. Es decir, la articulación de una universidad pública donde los hijos de los trabajadores pueden venir a estudiar y que pueden ser los futuros dirigentes que lleven adelante el cambio necesario para que se pueda vivir mejor, para que el mundo sea habitable. Si hay un mundo mejor posible, hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que comprometerse, implicarse, y en esto los trabajadores tienen sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia hace que cuando estén solos frente al empresario y que no tengan forma de defenderse, y que la única forma y la herramienta liberadora es lo colectivo. Es decir, en esa subordinación que decía al comienzo, la persona pierde libertad, el trabajador pierde libertad, y si se libera en lo colectivo. La liberación del trabajador para construir un mundo mejor es en lo colectivo. Es la única forma y la única herramienta. Y en cuanto a la cuestión ética, a veces eso suelen ser figuras decorativas. Es como la responsabilidad social empresaria. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si entran a la página de Chevron, que tiene allí una serie de pautas sociales, de colaboración, de donaciones, inclusive ahí en Vaca Muerta, en Argentina, que antes de instalarse para tener el consenso popular,
y no el rechazo, porque el fracking que perfora la tierra produce derrames y obviamente esto contaminación de agua potable. Es decir, estamos hablando de un territorio que tiene reserva de agua potable para el mundo y lo están contaminando con cianuro, con la explotación minera a cielo abierto, y la están contaminando con petróleo, con esto que se llama fracking, que es partir la piedra. Y los derrames obviamente lo que hace es contaminar las napas de agua potable. Para hacer esto, la empresa Chevron le dio viviendas a los pobladores de alrededor de esta zona. Es decir, van a tener vivienda para habitar, pero no se sabe cuántos años la van a poder disfrutar porque la contaminación seguramente los va a matar. Pero esta empresa venía de Ecuador, donde había contaminado el Amazonas, donde habían muerto muchísimos pobladores que ni siquiera hablan el español, tienen su lengua originaria, y que de golpe los ríos, la vegetación se cubrió de petróleo. Esto fue probado, fue juzgada la empresa, se la condenó por 58 millones de dólares. Cuando viene a invertir a Argentina, se hace un embargo. En primera instancia le hace lugar a esa cautelar para trabar esos fondos para que Ecuador pueda cancelar ese crédito. No podemos olvidar, Correa y Cristina Kirchner en Argentina se encontraban en las fotos como amigos. Sin embargo, respecto de ese dinero, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revoca el fallo y Ecuador no puede revisar su crédito para reparar los daños que hizo Chevron en Ecuador. Por lo tanto, cuando uno dice responsabilidad social empresaria, figura en Internet, pero los hechos no.